darles la bienvenida a nuestra ciudad, a los hermanos de la Patria Grande que nos visitan para este encuentro social. Néstor Kirchner, tal vez con su liderazgo y con el liderazgo del expresidente Ignacio Lula da Silva, fueron los que iniciaron con el acompañamiento de Uruguay y Paraguay la concepción distinta de lo que significó el Mercosur, que dejaba de ser un espacio de intercambio comercial o de aduana libre para transformarse en un espacio de integración cultural y social. Nuestra región, tan afectada por hipótesis de conflicto, de guerras con Brasil, tan afectada por la luctuosa historia, todavía hasta inclusive en algunos sectores en debate, de lo que significó la guerra de la Triple Alianza con el genocidio del hermano pueblo paraguayo, de lo que significó la división territorial de quienes pertenecíamos a una misma patria grande como Bolivia en el siglo XIX. En muchos ámbitos del Mercosur de discusión en términos parlamentarios, en las altas cumbres que se celebran para los intercambios de mandato, siempre las conclusiones derivadas eran las mismas. La integración social y la integración cultural es la que resuelve o puede resolver la finalización y el olvido de aquellas hipótesis que nos expusieron desde modelos políticos y modelos económicos que solo triunfaban si la patria grande en Latinoamérica continuaba dividida. Personas como Néstor Kirchner, Lula, Tabaré Vázquez, gente que le puso realmente ganas. Si el proceso de crecimiento y el proceso de crecimiento de la industria en Brasil no es un proceso equilibrado con los otros países del Mercosur, terminan vaciando y terminan concentrando poder económico y terminan convirtiéndose en una asimetría que termina en grandes frustraciones sociales para los demás miembros del Mercosur y también para Brasil, porque genera una expansión de sus cinturones de pobreza. Esto se resuelve solo rompiendo los viejos parámetros. Es difícil poder comprender, salvo analizar la cultura y lo social en la historia, que quienes somos de corriente, que hablamos casi con la misma tonada que un hermano paraguayo, tengamos semejantes diferencias para la integración. Es difícil reconocer que los correntinos o que los brasileros que habitan sobre la costa del río Uruguay y que hablan portugués con semejante fluidez, tengan semejante nivel de diferencias en términos de integración con quienes viven en algunos casos cruzando solamente una frontera seca. Lo social y lo cultural es en esencia lo que resuelve este tipo de diferencias. Una sola cultura, un solo nivel de desarrollo social, crecimientos económicos equilibrados con inclusión para todos. Por estas razones, por estas serias afectaciones ideológicas que hemos tenido durante tantos siglos en esta zona del país, es que para nosotros es un enorme orgullo que esta primer celebración de un simposio de encuentros de organizaciones sociales se celebre en nuestra ciudad. Significa muchísimo en los afectos y en la construcción de lo que simbolizó ese Mercosur, ese nuevo Mercosur renovado, que, como les decía, dejó de ser simplemente la economía para pasar a ser la política del encuentro entre hermanos que tuvieron una historia en común y que luego, por ideologías ajenas, extrañas, foráneas, terminaron dividiéndose y generaron fronteras que calaron muy hondo en romper esquemas de sociedad que funcionaban en conjunto. Así que bienvenidos y muchísimas gracias por esta oportunidad que nos dan. Palabras del Intendente Municipal de la Ciudad de Corrientes, de bienvenida a todos ustedes, ingeniero Fabián Ríos.